Hay un consejo deliberante donde ahí están los representantes, obviamente, de la localidad. Me parece que es un buen tema para meternos. Está con nosotros Federico Hugo, concejal del Frente para la Victoria de Tigre. También está Graciela Viscaldi, concejal de Cambiemos en el partido de San Vicente, es la presidenta del Consejo Deliberante. Y está Marcela Durrié, que es concejal del Frente Renovador de San Isidro. Gracias a las tres por venir. Gracias a vos. Ya vamos a meter con este tema, nos vamos a meter también con lo que tiene que ver con esta sensación, ¿no?, que algunos instalaron en el fin de semana, que decían que no, está muy complicado, hay muchos que quieren voltear al gobierno, y ustedes tienen una visión clara de lo que pasa en cada uno de sus distritos, ¿no? Pero quiero preguntarles antes por el tema del fondo conurbano, un tema que se ha instalado y me parece que con buen sentido, digo, por la provincia de Buenos Aires necesita de más recursos, necesita que se actualice ese monto, que recordemos tiene más de ¿cuánto? 20 años ya tiene de no estar actualizado, con toda la inflación que ha pasado por el medio, con lo cual no es lo mismo. Gracias por venir. Bueno, me gustaría que me digan, a ver, por ejemplo, un partido como San Vicente, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es tu visión con relación al tema del fondo del conurbano? Bueno, lo necesitamos, es algo que está ahí muy candente y bueno, estamos esperando que llegue, que nos traigan, nosotros lo vamos a aprovechar en infraestructura. Hay mucho, durante años hubo mucha decadencia en todo, así que bueno, estamos muy ansiosos en ese tema. ¿En el caso de San Isidro? Yo quisiera atarlo un poco con lo que pasa en la realidad, porque la verdad es que venimos de una gestión muy mala. Necesitamos urgentemente el fondo del conurbano, pero también necesitamos replantear qué es un municipio. Porque un municipio históricamente era como un pueblito, y hoy son ciudades de la envergadura, en muchos casos, de una provincia mediana. En la medida en que la provincia se fue corriendo, en parte porque no existía el fondo del conurbano y no existían los recursos, y en parte porque creo que la gestión fue mala, digamos, los municipios fueron tomando muchas de las responsabilidades que eran históricas de la provincia, como salud, como en muchos casos educación, como seguridad. Y la verdad es que muchas de esas cosas está bien que la tomen los municipios, porque en esto que digo del crecimiento, la plata queda muy lejos. Entonces me parece que hay que discutir, apoyar fuertemente lo del fondo del conurbano, discutiendo a dónde van a ir los recursos y para qué se van a gastar. Pero la verdad es que creo que en esto vamos a tener... Sí, me parece que no hay diferencia, ¿no? Ninguno piensa diferente, digo, me parece que es necesario. En eso nosotros coincidimos, de que es necesario. También coincidimos en esta discusión, en cómo se va a invertir, digamos, si se logra actualizar y conseguir este fondo, cómo se va a invertir, cómo lo va a invertir la provincia, en primer lugar, hacia dónde va a tener las prioridades, y además cómo lo va a discutir con cada municipio para también pensar a nivel municipal de qué manera se aprovecha mejor ese dinero o esos fondos que en definitiva son públicos y tienen que volver a la provincia, para resolver no solo los déficits que teníamos antes, porque está claro que desde nuestra gestión anterior teníamos déficit, pero también lo que tenemos claro es que hasta ahora, en estos 6 meses de gobierno, tampoco hubo propuestas claras, a pesar de que se dio, tuvo la posibilidad la provincia de un endeudamiento en su presupuesto. Todavía no está claro para qué se va a usar ese dinero del endeudamiento, y por eso más que nunca es importante discutir también cómo se van a utilizar los fondos de... ¿Coinciden también que esa ampliación o esa actualización del fondo del conurbano, todos los municipios deberían aplicarlo para infraestructura? ¿Sienten como que todos están en situación de inferioridad en ese sentido? ¿Esperando dependiendo de la provincia? No solamente de eso, no. Depende para qué infraestructura. Claro, depende de Claro, qué estamos hablando, porque además no es lo mismo Moreno que San Isidro. Bueno, claro. Tal cual. Yo te doy un ejemplo de Tigre, por ejemplo, con respecto a esto del endeudamiento. A Tigre le tocan un poquito más de 100 millones de pesos en ese endeudamiento, ¿no?, que se coparticipa en parte. De esos 100 millones, el municipio prevé invertir el 20% en desagües pluviales y el 80% en asfalto. Y nosotros creemos que debería ser al revés. Justamente la particularidad de Tigre es la necesidad de obras de infraestructura vinculadas a resolver los anegamientos que tiene por inundación. Entonces debería ser al revés. Por eso ahí está la discusión, por ejemplo, en el caso de Tigre, de qué infraestructura necesitamos. Nosotros creemos que tiene que haber inversión en infraestructura para evitar o poder contener de mejor manera, ya sean las crecidas por nuestro delta o la inundación por lluvia, que nos está afectando cada vez más. Marcela. Bueno, San Isidro es el municipio más rico del país. Entonces, si me preguntaran a mí, yo creo que
deberían aplicarse fondos a resolver los bolsones de pobreza, a urbanizar los barrios, que es una vieja deuda de San Isidro, entre los cuales además hay una cosa muy rara con el Plan Federal de Viviendas. Es una deuda pendiente y esto también va a ayudar a mejorar la seguridad y además mejorar la seguridad, porque a diferencia de Tigre, por ejemplo, San Isidro no tiene nada, es pura chapucería lo que tiene respecto a la seguridad y es un problema muy serio en el distrito. Entonces me parece que en esto de fijar prioridades hay que ver cuáles son las características. Claro, de cada municipio distrito tiene su realidad, Claro. ¿no? Y en el caso de San Vicente, Graciela. Bueno, infraestructura vial es lo que más necesitamos. Está todo, la verdad que muy abandonado, demasiado. Todo este tiempo no se ha hecho nada. Pero tenemos salud, está la seguridad, se van a invertir también en cámaras, para hacer una sala de monitoreo, es necesario también. Así que bueno, estamos todos... Tengo la De todas sensación maneras, como que también sí. están esperando, y me parece que sería buena medida, porque todavía más allá de un proyecto que tuvo Daniel Scioli en algún momento de descentralizar la provincia de Buenos Aires con la justicia y toda esa historia, es como que todo depender de la plata es un drama, ¿no? Es muy lento todo. Todo muy lento. Es demasiado. Todo muy lento. Y además, no sé, creo que todos vamos a estar de acuerdo que la situación económica del país se va enrareciendo, la situación de la gente es cada vez más preocupante. Yo que insisto, vivo en un distrito muy rico donde se siente menos porque, digamos, hay una gran cantidad de personas que todavía pueden seguir pagando servicios, changas, para decirlo. De todas maneras, nosotros sentimos muy fuertemente el golpe del tarifazo, los comercios están vacíos, la gente no tiene hoy muchas posibilidades y aparece un actor nuevo que hasta ahora venían a los consejos deliberantes los pobres estructurales y ahora aparece esa gente de esa franja que yo llamaría el sector vulnerable, la sociedad, el jubilado que viene con la factura que pagaba y la nueva y dice yo no tengo manera de pagarlo y no es un pobre estructural. Es un jubilado que gana un poco más de la mínima, entonces no entra en la tarifa social, que tiene una casita, que siente que se le está cayendo abajo, o el trabajador que está en esa franja. Me parece que el sector más golpeado es ese sector de población vulnerable, que es la primera que hay que salir a rescatar, porque rápidamente va a caer en la pobreza estructural. Porque en rigor mucho se habla, ¿no?, de si hay menos empleo o se ha despedido o se ha suspendido, y siempre se habla del empleo formal, porque es lo que, digamos, el número que se puede registrar. Pero recordemos que la Argentina tiene, y la provincia de Buenos Aires, un caudal de empleo informal, que es el primero que, digamos, el que hace las changas, el que hace el laburo, el primero que se queda sin laburo, digo, ¿no?, en este sentido. Ahora, cuando uno ve eso, ¿no?, y yo el otro día miraba el día sábado esa reunión de gabinete ampliada que tenía la gobernadora María Eugenia Vidal, donde en un momento me dio miedo, dijo, ¿no? Porque me dio como la sensación que decía como que se está impulsando crear un clima social bastante adverso. Digo, todo lo que pasamos por el 2001 sabemos de lo que estamos hablando. Digo, ¿es tan así? A mí me da miedo que la gobernadora piense eso, francamente. Y a mí es más, me parece tengo la frase por acá, porque me la guardé. Porque dijo, a los violentos le responderemos con firmeza y con límites democráticos. A ver, me dejas decir algo, porque la verdad me enojó un poco esa frase. Yo no la esperaba de María Eugenia Vidal, que en general tiene un estilo bastante femenino y conciliador. La verdad es que a mí me da miedo que ella diga eso, porque hasta ahora acá no hay nadie, al contrario, creo que todas las fuerzas políticas estamos haciendo un esfuerzo de contención de una situación que se agrava día a día. Entonces, al revés, digamos, contestar con tengo miedo al esfuerzo que estamos haciendo todos por sostener situaciones cada vez más complejas, me parece un agravio gratuito, primero. Después, creo que es una manera de pensar las cosas. Pero por eso digo, ojalá, ¿la gobernadora se equivoca en ese razonamiento o ven algunos sectores como que...? Se equivoca. Claramente se equivoca. No se puede volver a lo que le criticábamos al kirchnerismo, pero ahora de otro signo. La verdad es que no hay nadie haciendo esto. Y es más,
por lo menos mi preocupación y la de muchos de mis compañeros, es que esto no se transforme en una cosa de violencia anómica. Entonces, ojalá la protesta sea una protesta organizada, sensata, como está haciendo ahora, digamos, decir, bueno, nos juntamos y protestamos contra esto, promovemos esos amparos para las situaciones que no se puedan resolver, y no la violencia nueva, porque acá no hay ningún estallido social. Lo que puede haber es una implosión social, que es muchísimo más grave, que es esa violencia anómica del que dice, en vez de salir a reclamar por mis derechos, lo que hago es salir a robar, porque ¿se entiende lo que digo? Entonces, la verdad creo que fue muy poco feliz lo de María Eugenia Nosotros Vidal. consideramos también que es una declaración lamentable, viniendo de la gobernadora, y además es una declaración en donde patea la pelota, digamos, no se hace cargo de cuáles son los problemas de la provincia y además de cuáles son los problemas que ha generado, repito, más allá de lo que podría haber habido antes del 10 de diciembre, los que se fueron generando después del 10 de diciembre con un modelo económico que te generó una devaluación, generó un tarifazo grande en los servicios públicos, mantiene todavía un nivel de inflación alto. Estaba recién viendo yo los títulos de las 8 y planteaba un 3,5 para el mes de mayo. Digamos, mantiene, digamos, índices que van en contra de los sectores populares, y cuando digo sectores populares digo, como vos bien decías, los sectores más humildes que a veces viven de changa y son los primeros que pierden, porque el laburante registrado antes contrataba una changa, le cortaban el pasto, le cuidaban los chicos, etcétera, son los primeros que pierden. El laburante que tiene un nivel de vida digno, por un salario digno, empieza a achicarse y empieza a resolver lo más básico. Y además la repercusión que tiene, por lo menos nosotros lo vemos en Tigre, la repercusión que tiene en las pymes y en los comercios, donde se ve una preocupación también vinculada no solo a la tarifa, sino también a cómo bajó el nivel de consumo. Es que hay una cosa que no se entiende en la política en general, porque hasta las medidas que parecen dirigidas hacia lo social, por ejemplo, el tema del IVA, en principio estamos todos de acuerdo. Ahora, así como está planteado, el último beneficiario es el supermercado, cuando en realidad uno debería pensar en el sector no bancarizado, que es el que le da de comer al negocio pequeño del barrio. Son de diferentes, digamos, ustedes son del norte del conurbano, digo, de San Vicente, en el sur, digo, pero, digamos, los que conocemos un poco el conurbano y la provincia de Buenos Aires, el interior, sabemos que esta medida, que nadie se va a poner en contra, es como la ley de jubilados, pero que es inaplicable, digo, porque, a ver, yo no me imagino un jubilado que diga, bueno, deme un kilo de pan, se lo pago con la Argenta. Digo, porque a veces en la panadería no tiene el exponent, ni siquiera para... Digo, ¿cómo pero es un proceso? Termina beneficiando a los supermercados, digo, termina volviendo a concentrar la economía. Cuando estamos diciendo hay que sostener a las pymes, al pequeño negocio... A ver, y pongo este ejemplo, porque es un ejemplo en el cual en principio estaría todo bien. Pero, a ver, parecería ser que este gobierno asumió sin tener muy claro qué es lo que tenía que hacer. Son marchas y contramarchas o propuestas que están bien en general, pero que no tienen ni idea de cómo instrumentarlas, o no tienen idea de cómo es la economía de la pobreza. Es como raro. A mí me da la sensación que impulsan proyectos con buenas intenciones, pero que en el fondo no son aplicables, digamos, por no conocer esa realidad, ¿no? Esa falta de sensibilidad social de estar ahí, digamos, en esto que estoy diciendo, digo, porque nadie se va a poner en contra, digo, que descuenten el IVA a los alimentos. Y también corto, decir, un poco mezquino, yo digo, está bien, esto le cuesta al Estado Nacional una estimación, porque tampoco sabemos si va a ser así, pero es hasta 300 pesos, digo. El tema es que yo no sé si hay una buena intención, porque cuando uno se pone a ver, cuando se tomaron medidas, por ejemplo, sacarle la retención a los sectores de la minería o a los sectores del campo que tenían una renta grande por exportación, se hizo inmediatamente y sin muchas vueltas y sin muchos peros. Está bien, pero ahí donde voy te digo, me da la sensación que ese sector es el que el gobierno conoce. Como el otro no lo conoce, por ahí tiene intención de hacer cosas positivas y no le salen porque no sabe cómo decirlo. No las hizo ni tan rápido y además no las hace de manera directa, porque siempre le busca una vuelta a la situación. El ejemplo que daba acá la concejala tiene que ver con eso, con el tema de que al final terminan ganando los supermercados. No sé si resolvés tanto el problema del bolsillo del trabajador. ¿El tema de inseguridad? Porque a veces ahí me queda como un tema de la falta de lectura del gobierno y otra vez la falta de sensibilidad. Dice, bueno, por ahí uno escucha a Patricia Bullrich que dice, bueno, no son tanto los números, decir... Y vos te quedás como con esa... Yo pregunto, porque lo voy a atar a lo que pasó en Río Cuarto, ¿no? Me parece que la palabra cambiemos, la gente quería cambiar.
Todos queríamos cambiar, había cosas que no nos gustaban. Ahora, el tema es la discusión de qué quería cambiar. Entonces parecería ser que hay cosas en las que sí la gente quería cambiar, por ejemplo, transparencia, que no cambiamos nada, y cosas en las que no quería cambiar que sí cambiamos, que son perder derechos. Por ejemplo, a mí no me convence transformar la posibilidad de una jubilación en una pensión. Desde lo simbólico no me convence, porque un trabajador que no trabajó, que no completó los años de aportes, pero que fue toda su vida un trabajador, merece una jubilación, no una pensión, que por otra parte existió siempre. La pensión a la vejez existió siempre en la Argentina. Entonces creo que hay desde errores conceptuales, no consideraron el tema de la jubilación de las mujeres, que, a ver, las mujeres entramos más tarde o discontinuamos el mercado laboral, en el mercado laboral porque criamos los hijos de todos, digamos. Entonces, subir la jubilación a las mujeres, digo, es como esto, como, no sé, que viven en un termo, me parece, qué sé yo. Ahora, el tema, ¿cómo están viendo el tema de inseguridad? ¿Hay más inseguridad? Sí, totalmente. Sí. ¿Los casos como se sienten que se magnifican? Sin ninguna duda. Mira, nosotros lo que vemos, quizá hay en discrepancia con Marcela, en Tigre hubo distintas políticas que apoyaron y profundizaron lo que es la prevención del delito, pero eran en otro contexto. Claramente nosotros empezamos a ver, yo hoy hablando con vecinas del Talar, digamos, hoy hubo un caso que se fue público, el de Don Torcuato, el de abuso de 2 menores, de 2 chicas que salían de bailar, sucedió en Tigre, en Don Torcuato. Hoy con vecinas del Talar nos planteaban una preocupación de una inseguridad que es más del barrio, más local, que tiene que ver con el robo a los chicos a la salida de las escuelas o cuando van o vuelven del polideportivo. Sí, los empieza a ver, bueno, después tenés esa situación, pero nosotros empezamos a ver esos delitos que son menores pero que no dejan de ser graves ni importantes, Federico, en donde hay que construir también ahí una visión que empieza a suceder ahora en un contexto en donde no hay que ligarlo únicamente al fenómeno de la pobreza, pero sí, claramente, cuando vos tenés más personas excluidas a partir de lo económico, hay vicios que nosotros llamamos los vicios sociales que tiene nuestra sociedad, que están vinculados a las adicciones, tanto la droga como el alcohol, que están vinculados al salir a robar porque no te queda otra, que están vinculados a la falta de valores también, que se van perdiendo cuando uno no construye una cultura inclusiva. No, pero una de las cosas de la campaña, y quiero aportar, no voy a discutir, porque la verdad es que ningún sistema es perfecto, pero el de Tigre es 10.000 veces mejor que cualquier otro. Sí. Yo creo lo pongo en duda. Mira, tenemos unos cuantos pedidos de informe que nunca han contestado como para tenerlo claro. No quiero discutir eso, yo lo que quiero decir es, a mí me parece que acá hay un tema sobre el cual se hizo campaña, que es el tema del narcotráfico. Yo lo que siento es que en los barrios hay cada vez más narcomenudeo, y que esa es la salida, que a esto es lo que alimenta lo que estaba diciendo Federico, y esto creo que lo vemos todos. El sábado hubo una reunión de concejales de toda la sección del Frente Renovador y estábamos discutiendo las realidades de cada distrito, y esto me parece que lo vemos en todos lados. ¿En San Vicente? También, no es la excepción, digo. Y por supuesto, si ese chico no tiene trabajo. También lo teníamos antes, es todo, qué sé yo, ahora por ahí se ve un poco más. Esta situación de por ahí de falta de changas o falta que ha bajado el laburo puede ser también hasta un caldo de cultivo, ¿no? Sí, totalmente. Es un caldo de cultivo. Y ahí me parece que es válido aclarar esta cuestión o el planteo de la violencia como lo planteó la gobernadora, ¿no? La verdad es que nosotros no vemos en el barrio, en el territorio, una situación de violencia. Sí vemos angustia, sí vemos preocupación, sí vemos más vecinos, como planteaba Marcela, que se acercan y dicen, che, están previendo un futuro que no es mejor, están previendo un futuro que se les viene encima y que nadie se los está resolviendo. Entonces, eso va a tener después una consecuencia. Y, por supuesto, ahí creo que todos tenemos que estar dispuestos, desde todos los bloques, desde todos los partidos, sea el lugar que nos toque, a construir políticas públicas mejores. Es decir, pensar un escenario, como decían, tipo el 2001 con explosión, estamos muy lejos de eso, ¿no? Me da la sensación que no. No, y ojalá no pase. Es una mala lectura, nosotros no queremos que eso pase. Es una mala lectura, insisto, además de que es una mala lectura, es una lectura peligrosa, digamos. Es una lectura peligrosa, porque ¿de qué se están defendiendo cuando dicen acá va a haber un estallido? Hay quienes están empujando el estallido. ¿Cuál es el mensaje hacia la sociedad? ¿Me estoy curando en salud? ¿Lo estoy promoviendo yo?
Estoy diciendo cuando digo, acá hay gente que está empujando los saqueos en los mares, ¿le está dando una buena idea a la gente? No, no soy nada. La verdad, uno no percibe que haya esto en ningún lado. Gracias a los tres por haber venido, un placer tenerlos. Gracias a usted. Repasamos la información en nuestros títulos.